Soy Sensor Studio, desafiando el sentido común. Desde anoche hasta hoy temprano, la situación en Medio Oriente ha estado agitada. Por suerte, parece que Estados Unidos intervino para mediar y el problema se resolvió en cierta medida. Según la mayoría de los análisis, el reciente ataque aéreo de Israel en Siria se realizó más para resolver la crisis política del primer ministro Netanyahu que por los intereses nacionales de Israel. Así que hoy vamos a tratar este tema a fondo. Primero, hablemos de la situación en la que se encuentra el primer ministro Netanyahu. Actualmente, el primer ministro Netanyahu está al borde de perder el poder. El partido Likud, al que pertenece el primer ministro Netanyahu, tiene actualmente 32 escaños, mientras que la Knesset de Israel tiene un total de 120 escaños. El primer ministro Netanyahu formó un gobierno de coalición con otros partidos para alcanzar los 60 escaños necesarios. El problema es que los otros partidos de la coalición eran ultraortodoxos, es decir, haredíes. Recientemente, ha habido controversia política en Israel, un país que impone el servicio militar obligatorio a todos los ciudadanos judíos. Los hombres deben servir en el ejército por 32 meses y las mujeres por 24 meses. El problema radica en que los estudiantes religiosos haredíes han estado exentos del servicio militar por décadas, debido a que estudian la ley religiosa. Esto generó un descontento significativo en Israel, ya que algunos cumplían con el servicio militar mientras otros no, lo que aumentó el malestar. Debido al aumento de haredíes y la dificultad del ejército israelí para reclutar suficientes soldados, el primer ministro Netanyahu decidió imponer el servicio militar obligatorio también a los haredíes. Pero esto causa un problema. Como mencioné antes, había algunos partidos haredíes entre los partidos de coalición. Por eso, los partidos haredíes se opusieron fuertemente a esto. Por ejemplo, el partido Haredí Shas, con 11 escaños, se retiró de la coalición porque se les impuso el servicio militar obligatorio. También hay otro partido haredí llamado Unión de Torá Judía que también se retiró. El gobierno de coalición del primer ministro Netanyahu está en peligro de convertirse en un gobierno minoritario, ya que solo tiene 50 de los 120 escaños. Si la oposición se une más, Netanyahu podría perder el poder. Por eso, el primer ministro Netanyahu está en una situación muy urgente y además tiene muchos juicios pendientes que debe enfrentar de inmediato. El primer ministro Netanyahu lleva más de 4 años siendo juzgado por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Se sospecha que recibió sobornos de $200,000, 207 millones de won, de empresarios extranjeros que buscaban leyes fiscales favorables. También se le acusa de dar beneficios regulatorios millonarios a un magnate de telecomunicaciones a cambio de cobertura mediática favorable para él. También se le acusa de recibir $65 millones, 9.450 millones de wons, de Qatar. El primer ministro Netanyahu ha prolongado este juicio por más de 4 años. Pero el primer ministro Netanyahu suele iniciar guerras cada vez que enfrenta una crisis política, posponiendo así su juicio. Algunos creen que lo hace por el interés nacional israelí. El análisis predominante es que este ataque aéreo en Siria se realizó por razones políticas personales. Debido a este ataque aéreo en Siria, el juicio se pospuso. Averigüemos primero por qué Israel atacó Siria esta vez. Israel tenía sus razones. Como es sabido, Siria expulsó a Al-Assad y la guerra civil casi terminó. El nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Shara, prometió inclusión y declaró que protegería a todas las comunidades diversas de Siria. El problema era que dentro de Siria continuaban los conflictos entre los extremistas suníes y los drusos. En marzo, en Latakia, los enfrentamientos entre ambos grupos dejaron cientos de muertos. Y en abril, los choques entre los partidarios del gobierno y los drusos causaron al menos 100 muertes. Los combates constantes hacen que la conquista sea inestable. Actualmente, los drusos no simpatizan con el gobierno sirio. Por ahora, el actual presidente de Siria, al-Shara, tiene antecedentes de extremismo islámico, por lo que no confían en él. El gobierno sirio está excluyendo intencionalmente a los drusos, y solo hay un ministro de origen druso en el gobierno sirio, por lo que no confían en él. Pero el gobierno sirio quiere el desarme de la milicia drusa y su integración en el ejército sirio. Debido a que sus intereses no coinciden, continúan en conflicto, lo que deriva en un gran incidente. Hubo un enfrentamiento entre drusos y beduinos. El ejército sirio usó esto como pretexto para entrar en Suaida, bastión de los drusos, lo que provocó el estallido del conflicto entre ambos. Debido a esto, los intensos combates continuaron. Entonces, Israel intervino por una simple razón. Esto se debe a que los drusos son considerados una fuerza pro-israelí en Siria. De hecho, Israel ha declarado que mantiene una profunda alianza fraternal con los drusos dentro de Israel y lazos familiares e históricos con los drusos de Siria.
por lo que está haciendo todo lo posible para evitar que los drusos sirios sufran daños. Aproximadamente 130.000 drusos residen en el norte de Israel. Desde 1957, muchos drusos han sido reclutados por el ejército israelí y actualmente hay una gran presencia drusa tanto en el ejército como en la policía. Por eso, Israel no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo los drusos eran atacados por el ejército sirio. Israel declaró unilateralmente la prohibición de la entrada de tropas y armas al sur de Siria, pero Siria rechazó esta medida. Y después, Israel llevó a cabo un ataque aéreo sorpresa contra Damasco, la ciudad sunita de Siria. Edificios de agencias de inteligencia, incluyendo el cuartel presidencial, el Ministerio de Defensa y la residencia del gobernador de Daraa en Siria, fueron atacados. Según el Ministerio de Salud de Siria, al menos 3 personas murieron y 34 resultaron heridas debido a un ataque de Israel, el cual fue enérgicamente condenado por Siria. El bombardeo al Ministerio de Defensa fue transmitido en vivo. Se vio al presentador sorprendido evacuando el lugar. Cuando Israel y Siria parecían a punto de enfrentarse, Estados Unidos intervino para evitarlo. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se llegó a un acuerdo para resolver la situación. Como resultado, el ejército sirio se retiró de Suaida el miércoles por la noche, y las fuerzas israelíes, en territorio sirio, también comenzaron los preparativos para retirarse. Además, el gobierno sirio y algunas facciones de la comunidad drusa también llegaron a un acuerdo. Por ahora, parece que el conflicto se ha calmado temporalmente. Sin embargo, no es fácil esperar que este conflicto termine pacíficamente. Actualmente, solo se mantiene un alto el fuego temporal gracias a la mediación y presión internacional, incluida Estados Unidos. Sin embargo, expertos en Medio Oriente coinciden en que la desconfianza entre las partes sigue viva y el conflicto podría estallar de nuevo en cualquier momento. El mayor problema es la crisis política en Israel. En la actual situación inestable, para el primer ministro Netanyahu, es probable que use un choque militar externo para resolver la crisis interna. Netanyahu está siendo juzgado por corrupción y abuso de poder. Si deja el cargo de primer ministro, probablemente irá a prisión. Para el primer ministro Netanyahu, en esta situación desesperada, la guerra se vuelve un medio inevitable de supervivencia. Esta es también la razón por la que sigue surgiendo la posibilidad de que Netanyahu lleve a cabo ataques aéreos contra Siria u otros países vecinos para encubrir su crisis política. La protección de los drusos, justificación del reciente ataque aéreo en Siria, es un asunto muy complejo. La comunidad drusa no es un grupo con una sola opinión política. Dentro de la región de Suwaida, los drusos están divididos en facciones. Algunos líderes buscan cooperar con el gobierno sirio, mientras que otros desconfían o se oponen abiertamente a las fuerzas gubernamentales. En una grave división interna, la confianza en el acuerdo de alto el fuego es baja, dejando la preocupación de que los combates puedan reanudarse en cualquier momento. Algunos líderes drusos han rechazado públicamente la propuesta de negociación del gobierno sirio y han declarado que continuarán con la resistencia armada, por lo que se siguen produciendo enfrentamientos locales, incluso después del acuerdo de alto el fuego. Si los enfrentamientos entre las milicias drusas y el ejército sirio se intensifican, es probable que Israel intente intervenir militarmente de nuevo para proteger a los drusos. Esta situación no es solo una guerra local, sino que podría convertirse en una peligrosa chispa que desate una guerra total entre Israel y Siria. Siria está en una situación transitoria, con el régimen de Assad caído y el país siendo reorganizado caóticamente bajo un nuevo gobierno, por lo que sus sistemas de respuesta política y militar aún no están bien establecidos. Existe la posibilidad de que Israel aproveche activamente esta oportunidad. Además, si fuerzas externas como Irán, Líbano o Hezbolá intervienen, el conflicto podría expandirse internacionalmente, intensificando gravemente los daños y la inestabilidad en toda la región de Medio Oriente. El cese temporal de los ataques aéreos de Israel no implica una paz genuina. De hecho, cobra fuerza la idea de que esto podría ser un preludio político para un conflicto mayor. La comunidad internacional debe ver el alto el fuego actual, no solo como un alivio, sino como una advertencia de una crisis mayor por venir y no bajar la guardia ahora. Eso no implica que Israel entrará imprudentemente para rescatar a todos los rehenes. Al parecer, tienen un objetivo específico. Israel reubicó aproximadamente 2 divisiones en los Altos del Golán tras ataques aéreos contra Siria. Los Altos del Golán son una zona disputada entre Siria e Israel. El control de los Altos del Golán asegura el dominio de la región de Galilea en el norte israelí. Si los Altos del Golán son cruzados, hay una vía directa al centro de Israel,
quedando indefensos ante el avance enemigo. Por el contrario, si Israel controla los altos del Golán, puede tomar rápidamente puntos estratégicos clave de Siria. Además, los altos del Golán son ricos en recursos hídricos y cascadas, dándole a Israel muchas razones para controlar esta zona. Al parecer, buscan consolidar su soberanía sobre los altos del Golán y hasta contemplan ocupar una porción del sur sirio. También está mostrando que intentan resolver el tema de la zona de amortiguamiento mediante los drusos. Algunos análisis sugieren que Israel ha realizado estos ataques aéreos con el pretexto de expandir su territorio. Mientras no se resuelvan los problemas políticos del primer ministro Netanyahu, es probable que la guerra y los conflictos continúen. ¿Cuál es su opinión sobre los recientes ataques aéreos israelíes en Siria? Comenten abajo. Con esto concluyo, gracias.